Volvemos a Letra y Calle. A ver, querido Hernán, me parece a mí que con Gramsci pasa, porque el propio Perry Anderson escribe un texto que le cuestiona muchas cosas, pero la más complicada es que lo hace ver casi como un socialdemócrata, ¿no? Entonces eso cunde en grupos de izquierda, más de la Revolución Permanente o otros. Yo tengo la idea de que Gramsci, bueno, muchos, Aricó, Coutinho, incluso Portantiero, que tú has nombrado algunas veces en lo que estamos conversando, bueno, que no es así. Bueno, la Mabel Toites Rey también, vos, gente que ha trabajado, bueno, el propio Modenesi, creo que no sé si es argentino, pero vive en México, bueno. Que Gramsci es muy actual y no es un socialdemócrata. Entonces, ahora, ¿qué lo convierte en eso, digamos, no? Yo tengo la idea de que esta revolución que hace de trasladar la sociedad civil a las superestructuras, o verla en las superestructuras, que es una ruptura con Marx y con Hegel, de ahí sí, digamos, Marx toma de Hegel, ¿no? La sociedad civil era una especie de descripción en realidad de la sociedad burguesa, entonces ahí está anudado, digamos, superestructura con estructura, o sea, las fuerzas productivas, relaciones de producción, más, digamos, todo el tinglado político, ¿no? Entonces, Gramsci lo traslada a las superestructuras y divide sociedad civil, sociedad política. Sociedad civil son aparatos privados de hegemonía que cumplen la función de dirigir, convencer, ¿no?, a los gobernados, para seguir siendo gobernados y explotados, ¿no? Entonces, digamos, hay una disputa en los aparatos privados de hegemonía para que la burguesía siga explotándonos, bueno, la burguesía y los sectores de casta señorial también, diríamos, en el sur de Italia, también en Latinoamérica. O la disputa también con los sectores subalternos, que además eso dio para que desde Stuart Hall hasta los descoloniales de todo lado, la India, Bolivia, bueno, una gran escuela gramsciana, que además ni siquiera se sabe bien, ¿no? Toda la escuela postcolonial, decolonial, todo eso viene de Gramsci, ¿no? Bueno, colonial no, porque eso es una modita actual. Pero lo postcolonial, cosas más profundas, ¿no? Digamos, Stuart Hall, Paterji en la India, aquí en Bolivia, bueno, muchos, mujeres, como has dicho, ¿no? Digamos, el tema colonial. Ahora, y cerrando esto, para hacerte la pregunta, para que tú analices esto, a ver, la sociedad civil tiene que ser disuelta, perdón, la sociedad política tiene que ser disuelta en la sociedad civil, o sea, ese es el horizonte. Por ejemplo, Gramsci usa muchas formas de plantear eso, la idea de el autogobierno de las masas. Zabaleta después lo transforma en la democracia como autodeterminación de las masas. Bueno, un horizonte muy autodeterminativo. Ahora él, claro que comprende que hay ciclos estatales, de hecho hasta los, ¿no? Bueno, solo en la toma del poder los subalternos construyen unidad, pero no es para preservar el Estado y volver procesos de dominación de clase, ¿no?, sino para disolver eso. Bueno. Entonces, a ver, digamos, la sociedad política, que estrictamente el Estado y la burocracia y el ejército, se disuelven en las formas de autogobierno de la sociedad civil. Eso es para mí lo más importante de Gramsci, digamos, ¿no? Hay mil cosas por qué surge eso de la derrota, pero eso es lo más importante, o sea, digamos, él trata de ver en esa famosa discusión sobre guerra de movimientos, y guerra de posiciones, movimientos es el asalto al poder, ¿no? Digamos, la insurrección rusa, bueno, y la guerra de movimientos es, digamos, ir creando condiciones de hegemonía y de dirección, que además, como lo has explicado bien en el seminario esta mañana, no es pues el hegemón, ¿no?, el que manda a la mala, no es un problema de relaciones de poder, sino de seducción, de conducción, de convencimiento real, porque a veces también a nombre de convencer le estamos dando con caño en realidad a la gente, esa versión de hegemonía, ¿no? Entonces, ese es el tema, pero ¿y por qué surge eso? Porque él ve eso, una nueva socialización de la política, o sea, ¿no? Se plantea, a ver, podemos construir soviets, formas autoorganizadas tan fácilmente, porque además es curioso, ¿no? Digamos, solo surgen esas formas en imperios decadentes o digamos, ¿no?, donde casi no había una estructura profunda de la sociedad civil, por ejemplo Rusia, Hungría, ¿no?, incluso la Alemania prusiana en esa época, bueno, era muy desarrollada en términos capitalistas, pero casi no había ni siquiera sufragio universal, ¿no? Por eso también fue una gran revolución la de
que muere Rosa Luxemburgo, aunque no fue socialista en el 1919. Entonces, él comprende que esa ampliación del Estado y la complejidad es la que hace, pero no para ir ocupando, sino hacer las dos cosas, ¿no? Digamos, la guerra de posiciones no implica que renuncies al momento de ruptura y de insurrección, y por lo tanto construir hacia las tendencias de autogobierno y autoorganización. Eso para mí es lo interesante, digamos, y eso la mayoría de la gente ha ido utilizando solamente como una especie de, un Gramsci social reformista tipo eurocomunismo de después, para simplemente decir, bueno, hay que ocupar el Parlamento, hay que ocupar el poder del Estado, ir gradualmente transformando esto en socialismo. Eso nunca planteó Gramsci así, ¿no? Y eso es lo que se desconoce. O sea, incluso hay un libro, Los usos de Gramsci, ¿no? De Portantiero. Se hacen muchos usos de Gramsci, y la mayoría son muy conservadores. Entonces, este a mí me parece el núcleo. Y la explicación, la versión ampliada del Estado, digamos, ¿no? A todos nos atraviesa el Estado. ¿Qué opinas de eso y qué otras categorías tú incorporarías en este horizonte que nos vincula, ¿no? Entender Gramsci para usarlo como fuerza productiva de luchas, no para erudición y ir a Italia y así, ¿no? Eso, querido Hernán. Bueno, algo clave, como vos decías, es muy diferente el tiempo histórico, la realidad, la trama, digamos, institucional y de la propia sociedad que vive, por ejemplo, Marx. Imaginémonos un Marx escribiendo, siendo joven, el Manifiesto Comunista con Engels, en un contexto donde no había partido de masas, no había desarrollo de los sindicatos, no había instituciones de la sociedad civil, ¿no? Si leemos el final del manifiesto, buena parte de las demandas que ahí aparecen las terminan cumpliendo los sectores dominantes, en parte producto de la lucha y la organización y la presión del movimiento obrero, pero las realiza, digamos, la sociedad capitalista, ¿no? Un sufragio universal, libertad de prensa, de organización, todo eso se va desarrollando, se va ampliando, como vos decías, hay un Estado que se amplía en el siglo XX, en particular en lo que Gramsci va a denominar Occidente, que no se refiere solo a una zona geográfica, a una región específica, ¿no? Sino que está pensando en sociedades donde el equilibrio, o mejor dicho, la relación entre el Estado como sociedad política, el Estado como burocracia, como aparato gubernamental, como fuerza de represión especial, se amplía, no se reduce a esa arista, sino que, digamos, empieza a incorporar otras instancias que efectivamente Gramsci va a denominar parte de la sociedad civil. La sociedad civil, como vos bien lo indicabas, está constituida por aparatos privados de hegemonía. La escuela, la iglesia. Una iglesia que en Rusia, por ejemplo, era parte del Estado. O sea, ni siquiera había secularización del poder político, no había separación entre iglesia y Estado, y en Occidente sí. ¿Y por qué menciono a la iglesia? Porque Gramsci analiza, por ejemplo, la cuestión vaticana. Dice, el Vaticano puede estar por fuera, ¿no?, como institución del Estado italiano, y eso no significa que deje de tener incidencia la Iglesia como institución y la religión católica en particular en el conjunto de los sectores populares. Entonces, lo mismo podríamos decir de la escuela. A Gramsci, más allá de que obviamente abogue por una escuela unitaria de carácter público, él dice, lo central no es si la escuela es pública o privada, sino cómo difunde una concepción de mundo, ¿no?, una determinada hegemonía, y en ese sentido va a incorporar en esta idea de un Estado integral a toda esa trama, ¿no?, a toda esa multiplicidad de instituciones que no estaban tan desarrolladas en el siglo XIX y que tampoco habían sido, digamos, consolidadas del todo en Rusia. Y eso trae aparejado, como vos también mencionabas, consecuencias políticas. Porque si entonces el Estado ya no es un aparato minúsculo de represión que hay que asaltar para desarticular, sino que está resguardado por un montón de instituciones que difunden una concepción de mundo, que amurallan, ¿no?, y de alguna manera custodian y garantizan un consenso en los propios sectores populares, esto significa que una revolución es infinitamente más compleja. Que no es tomar el poder en el sentido tradicional de un asalto, ¿no?, abrupto, rápido, a un aparato represivo, burocrático, sino que empieza a ser cada vez más para Gramsci una relación de fuerzas, una correlación que se dirime y se disputa también en la sociedad civil. Entonces, eso supone una estrategia de nuevo tipo
que Gramsci la va a denominar guerra de posiciones. Él va a utilizar digamos, el lenguaje militar porque, digamos, le impacta profundamente lo que fue la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hay una transición de lo que eran las guerras de movimientos, o sea, guerras, digamos, dinámicas donde en un corto plazo se avanzaba rápidamente y se derrotaba al enemigo, a guerras más prolongadas que requerían trincheras literalmente y por lo tanto una disputa de posiciones y de años, no solo prolongación en el tiempo, sino también, él dice, involucra a millones de personas. O sea, ejércitos de millones de seres humanos. Y la disputa hegemónica también involucra a las masas. No es una disputa de minorías. Eso es el jacobinismo. Eso fue posible en la Revolución Francesa. Dice, el que una minoría asalte el poder, como lo hicieron los jacobinos. En estas sociedades cada vez más complejizadas, donde además la cultura penetra hasta la última persona, ¿no? Él dice, hay toda una trama donde la cultura democrática, ¿no? De la participación y el involucramiento a nivel no solo parlamentario, sino en términos de la prensa, ¿no? de un montón de instituciones de la sociedad civil, tienen una centralidad cada vez mayor en la vida social y por lo tanto hay que tomar nota y hay que asumir que la revolución va a ser una disputa también, no solo en las trincheras existentes. Vos decías, el eurocomunismo, la socialdemocracia, ¿cómo lee a Gramsci? Más que un uso hay un abuso de Gramsci, ¿no? Dice, la guerra de posiciones y de trinchera es luchar por conquistar las trincheras del enemigo. Y Gramsci dice que también hay que construir nuestras propias trincheras. Y ahí es fundamental lo que vos mencionabas, que es cómo vamos constituyendo un proceso revolucionario donde cada vez más esa sociedad política que se basa en la violencia, en la imposición, que requiere una burocracia especializada, diferenciada del pueblo, va cediendo paso a que esas funciones y tareas las vaya cumpliendo cada vez más el propio pueblo autoorganizado. Algo que, por otra parte, formulaba el propio Lenin. Lenin decía, si todo el pueblo participa en las tareas del Estado, el Estado se disuelve. No hay más una institución separada, diferenciada. Entonces, la reabsorción de las energías de la sociedad política en la sociedad civil implica reforzar una dinámica cotidiana de autogobierno. Es decir, que los propios sectores populares rompan su condición subalterna y ejerzan un protagonismo en la toma de decisiones de sus propias vidas. Muy interesante, Hernán. Sobre esa base, sociedad civil, sociedad política, que en el sentido estricto es, digamos, burocracia y ejército, ¿no? ¿Cómo lees, aparte de esta finalidad política y uso así revolucionario, llamemos, de estas teorías de Gramsci, el tema central de, a ver, Gramsci es esencialmente el historicismo radical, como hemos dicho varias veces. Entonces, este tema está vinculado a ese historicismo radical donde tal vez un aporte muy importante, aparte de esta necesidad política, es la diversidad estructural de, digamos, la relación Estado-sociedad en cualquier lado. Y por lo tanto, esas, digamos, frases radicales de Gramsci y Zavaleta de que no hay una teoría general del Estado, ¿no? Sino hay una historia interior del Estado. Y todo es historicismo, ¿no? A ver, entonces, me parece interesante tratar de analizar, para entender Latinoamérica y Bolivia, a ver, esta diversidad estructural tiene que ver con ¿qué? Con la autonomía más grande de la sociedad civil. Entonces son sociedades respecto a la sociedad política, o sea, burocracia y ejército, y por lo tanto son sociedades más consensuales, o relativamente el Estado, hablarnos así en sencillo, le hace más caso a la sociedad civil, entonces no hace falta represión, digamos, sociedad política embravada y reprimiendo, ¿no? Pero al revés también, o sea, hay sociedades mucho más, digamos que Coutinho le llama así, tienen más autonomía relativa, la sociedad política, el Estado en sentido estricto, y entonces son sociedades más represivas, ¿no? ¿Cómo lo aterriza Zavaleta y qué quisiera preguntarte? O sea, el tema es, Zavaleta lo aterriza diciendo, por ejemplo, Bolivia es una sociedad de maximalismo de masas, de Estado aparente, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad cancela al Estado. Entonces, hay un tipo de ecuación social, sistema político le llamaría Gramsci, pero no son los partiditos que se disputan votos, es una cosa mucho más profunda, estructural a lo que se refiere Gramsci.
Y Chile sería al revés, o sea, una sociedad donde hay una supremacía absoluta del Estado, donde la sociedad civil no es nada, ¿no? Es decir, una diferencia estructural. Y las mediaciones, digamos, le llamaríamos, los sistemas de mediaciones, a eso también le llamaría ecuación social, o eje estatal, Gramsci, Zavaleta, ¿no? O sistema político. ¿Cómo leerías tú eso en la aplicación que hace Gramsci, o la que tú haces en Argentina, o en Bolivia, o en Chile? Porque es un tema muy importante ahí. Porque la gente cree que el Estado, bueno, primero esa definición burda y de primeros años de secundaria, de que el Estado es las instituciones, ¿no? El Ejecutivo, la soberanía, el territorio y el poder, bueno, esa cosa absurda, simplona, liberal. Bueno, entonces lo que estoy tratando de decir es cómo usamos ahora para leer eso, por ejemplo, Bolsonaro, o el proceso argentino, o Bolivia, ¿no? Entendiendo qué quiere decir esta diversidad estructural de la relación Estado-sociedad, las formas de mediación y las características estructurales. Bolivia se podría decir que tiene una característica estructural, porque, digamos, hay una supremacía de la sociedad civil por haberse articulado alrededor de maximalismos de masas que cancelan al Estado. Eso nos ha ayudado a explicar el golpe, por ejemplo, del 19, ¿no? Que es extraordinario, es Gramsci, es Zavaleta. Nos hemos caído el 19 a pesar del golpe, porque justamente el Estado es las masas y el ejército. Y si pierdes las masas en la calle y el ejército deja de apoyarte, te has caído como castillo de naipes. Ese es Gramsci, Zavaleta, muy poderoso, pero no lo leemos, no lo profundizamos. ¿Qué opinas de esos ejemplos? ¿Cómo lo aplicas tú? ¿Cómo ves que Gramsci aplica eso en el Mezzogiorno o en todos los análisis que hace de estas relaciones, ¿no? Muy interesante, en primer lugar, lo que vos planteás al momento de cómo analizar en su especificidad cada realidad y cada sociedad. Bueno, ese es un punto común entre Zavaleta y el propio Gramsci, ¿no? Es decir, cómo Zavaleta recupera fuertemente ese historicismo, es decir, ese anclaje histórico, lo específico. Él dice la generalización es la tumba, ¿no?, del análisis político, porque, digamos, generalizar es omitir lo concreto, lo situado, lo original de cada sociedad. Y efectivamente la sociedad boliviana remite, en el caso de Zavaleta, pero pensándolo desde Gramsci, en un Estado como aparato de enorme fragilidad, en contraposición a una sociedad civil con un alto grado de desarrollo en términos de tramas organizacionales, ¿no? De densidad asociativa, ¿no? O sea, y eso se percibió, digamos, muy claro en algunos, lo que Zavaleta llamaría momentos constitutivos, ¿no? Hitos de suma significación a nivel histórico. Yo pensaba cómo Zavaleta también lee la dialéctica entre hegemonía y coerción, ¿no? Porque a veces perdemos de vista esa dinámica. Y él lee dos procesos muy sugerentes. Uno es la Revolución del 52, que dice, se logra derrotar un ejército, es decir, se logra desarticular la sociedad política, pero no hay capacidad hegemónica, no hay posibilidad de construir una concepción de mundo, y finalmente el proletariado va un poco a remolque de la pequeña burguesía y de una concepción nacionalista y renuncia al poder. Interesante entonces, porque Zavaleta dice, qué potente, ¿no? Que es esa clase, pero al mismo tiempo qué débil en términos hegemónicos. Claro, tan poderosa ante el enemigo, tan débil ante sí misma. Ante sí misma. Y lo contrario ocurre a comienzos de los 70 con la Asamblea Popular, en donde hay una capacidad, digamos, ¿no?, en términos hegemónicos, hay una concepción, incluso la posibilidad de construir una institucionalidad diferente a la del Estado, en clave de lo que fue la Asamblea Popular, y sin embargo es desarticulado eso por la violencia estatal, ¿no?, por la sociedad política. Entonces, esos dos elementos, hegemonía y coerción, que a veces se pierden de vista, ¿no? Gramsci no apela exclusivamente a la hegemonía, sino que entiende que hay una centralidad de lo coercitivo, de la violencia estructural, como vos decías, ¿no? En Bolivia, efectivamente, el ejército, al igual que las masas, digamos, pero las masas muchas veces son antiestatales o son externas a la estatalidad, ¿no? Finalmente, en el caso de Bolivia, podríamos decir el ejército es la síntesis del Estado, ¿no? Si tenemos en cuenta que, bueno, el resto de la institucionalidad estatal remite a lo que Zavaleta llamaba un Estado aparente, porque es finalmente un esqueleto estatal, ¿no?, muy frágil y raquítico, casi literalmente. Por contraste a otras realidades que vos también comentabas, como la chilena, donde
en efecto, hay un desarrollo de la sociedad política y también del Estado en un sentido más amplio, muy distinto a Chile. Más allá de los ejemplos que podíamos trazar, que en el caso de Zavaleta lo desarrolla en profundidad en el Estado en América Latina, un texto muy gramsciano, yo diría de los textos más gramscianos, en donde da cuenta de, que también lo mencionás vos, no hay una teoría general del Estado, no podemos definir al Estado genéricamente en nuestro continente, porque una cosa es el Estado argentino, otra el Estado boliviano, otra el Estado brasileño, el Estado mexicano, ¿no? Que vivencia un proceso también revolucionario a comienzos del siglo XX. En fin, las ecuaciones, para que se comprenda, digamos, para que la audiencia pueda seguirnos, la ecuación, es decir, cómo se combina sociedad política y sociedad civil, qué tipo de mediaciones hay en cada realidad, va a ser específico y va a tener que ver con la historia viva de cada sociedad, ¿no? Y eso también es un elemento muy sugerente en el caso del propio Zavaleta. Entonces, creo que ahí hay un factor clave para entender, como decías vos, el golpe, pero también para pensar la potencialidad autodeterminativa en el caso de Bolivia, ¿no? Es decir, cómo esa trama, digamos, organizacional, esa densidad asociativa, no ha logrado ser desarticulada, y desde ese lugar pensar, digamos, cómo construir un proyecto emancipatorio en la realidad boliviana hoy es más urgente que nunca, ¿no? Y ahí la perspectiva de la hegemonía creo que también es relevante. O sea, el mismo desafío que formuló Zavaleta para pensar la revolución del 52 y la década del 70, hoy está a la orden del día, ¿no? Es decir, cómo construir una fuerza hegemónica, un proyecto, digamos, que trascienda el corporativismo, ¿no? De los sectores en lucha, que pase a lo ético político. Y ahí hay un elemento que quisiera agregar, que para Gramsci es la dimensión catártica. Es decir, otro concepto clave de Gramsci es la catarsis, el pasaje de lo particular a lo universal, diríamos a lo plurinacional en territorio boliviano. Sí, porque efectivamente la hegemonía en Bolivia de nuevo tipo necesariamente va a ser plurinacional y va a involucrar a un montón de identidades y exigencias de la población indígena, de los pueblos originarios, pero también de otros espacios de autoorganización, urbano-populares, campesinos, de trabajadores y trabajadoras, de sectores, digamos, en lucha. Y desde esa perspectiva creo que hay que resaltar que Gramsci no hablaba de contrahegemonía, y sí de una nueva hegemonía, que no era ocupar físicamente la institucionalidad del Estado existente o heredado, digamos, del contexto previo, sino forjar un nuevo Estado, un Estado que vaya extinguiéndose, digamos, ¿no? Por su propio triunfo, es decir, por su propio triunfo en la clave de ir ampliando la sociedad civil, como vos bien los mencionabas, y reduciendo la sociedad política, es decir, expandiendo la dinámica del consenso y disminuyendo cada vez más lo coercitivo, la imposición, la verticalidad. Excelente, querido Hernán. Vamos a un corte.